Y en el programa del día de hoy, Pekerman parte 2. Quédense con nosotros porque Pekerman volvió a demandar a la Federación Venezolana de Fútbol y esto nos hizo enterarnos de exactamente cuál es el monto que Pekerman y Pascual Lescano obtuvieron de la Federación Venezolana de Fútbol, y el monto que le dijimos la semana pasada está equivocado. Es mayor. Además de eso, vamos a estar hablando de las innovaciones del Mundial. Vamos a hablar de que Tim Payne fichó por el Olimpia y ¿cuánto dinero van a recibir los clubes venezolanos? Sí, es verdad que Academia Puerto Cabello, La Guaira van a recibir dinero, pero también Monagas, Deportivo Táchira y Caracas Fútbol Club. Todo esto y mucho más en su programa, El Precio del Deporte. Esto es El Precio del Deporte. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos a este su programa El Precio del Deporte, producido por Lauria Sports. Mi nombre es Antonio Quintero, soy su anfitrión del día de hoy, soy especialista y abogado especialista en Derecho del Deporte y estoy aquí para hablar con ustedes de los casos legales deportivos, de las transferencias internacionales del deporte, de todo lo que tiene que ver con lo jurídico, pero también con el marketing en el deporte y en definitiva, todo lo que tiene que ver con la gerencia deportiva y mucho más como. Y para eso también me acompaña el día de hoy la dama del derecho del deporte, Elena Mundaray. Hola a todos, ¿qué tal? Espero que estén muy bien. Gracias por estar con nosotros en otro episodio del Precio del Deporte. También el pivote del mercadeo deportivo, Andrés Moró, mejor conocido como el señor Moró. Hola, ¿qué tal? Es un gusto saludarte. Muy bien, también nos acompaña el mago del diseño y la identidad en el deporte, Brandon Bucket. Hola a todos, un placer estar de vuelta. Y por supuesto nos acompañan ustedes semana a semana. Señores, comenzó el Mundial de Fútbol, comenzó este Mundial de Fútbol y de verdad que la estamos pasando buenísimo. Cuéntenme, no me acuerdo mucho de los breves de todos ustedes, pero Brandon, ¿qué es lo que te ha parecido el Mundial de Fútbol? Lo que me ha gustado es la diversidad y la oportunidad de conocer historias. Creo que la historia del portero de Cabo Verde es una maravillosa. Vamos a hablar de eso, lo que sucedió con Tim Payne. El Mundial siempre da espacio a que se conozcan historias que normalmente no se conocerían en el día a día. La exposición de marcas, las ideas, la creatividad de a millón. También me pareció increíble lo que hizo Levi's. También hablaré de eso. Y nada, me parece espectacular cómo se está aprovechando al máximo. Incluso podría ser hasta un poco excesivo la segmentación de todo lo que se le puede exprimir a una Copa del Mundo. En el término como fanático me gusta todo lo que veo, parches, simbolismos, todo a su máximo esplendor. Y lo que no me ha gustado es que yo no siento el ambiente mundialista. Antes del Mundial teníamos esa duda, ¿se siente o no se siente el Mundial? Mira, ahora que se está jugando el Mundial, la verdad es que yo no siento mucho ambiente futbolista y eso que estoy en un país donde la selección está disputando el Mundial. Brandon, pero cuéntame más de lo de Levi's. Cuéntame un poquito más de qué fue lo que viste de Levi's. Bueno, definitivamente lo que hizo fue cine, porque FIFA tiene una ley para este mundial, esta Copa del Mundo, donde le prohíbe a los estadios mostrar marcas que no forman parte de los patrocinantes oficiales del torneo. Así que para el estadio Levi's o el estadio Levi's, decidieron tapar el nombre y lo que quedó fue la silueta del isólogo de la marca. ¿Y qué hizo esta marca? ¿Qué hizo Levi's? Bueno, en su cuenta de Instagram también puso su logo tapado con un manto. Y lo increíble de esto es que cuando una marca está tan reafirmada en el imaginario de la gente, no necesitas ni siquiera mostrar, ya solo con la silueta tú sabes qué marca es, y utilizaron esto como herramienta, y la verdad es que les salió una maravillosa jugada. En el estadio se puede ver solamente la silueta tapada con un manto, y ellos mismos lo repostearon en su Instagram, y bueno, me parece una maravillosa jugada, porque incluso la gente empezó a decir que necesitaban que sacaran una línea especial con el logo solamente tapado con el manto, así que aprovecharon al máximo. Un aplauso para lo que hizo Levi's ante la crisis. Bueno, Elenita, es tu turno. Cuéntanos un poco más de lo que has visto en el Mundial de Fútbol esta semana. Mira, también coincido con lo que estaba mencionando Brandon, que el ambiente no se nota tan mundialista. Yo estoy aquí en España, sí hay mucha gente en la calle con sus camisas de diferentes países. Cuando jugó Colombia, mucha gente de Colombia en la calle con sus camisetas, pero aún así, no sé, siento que falta algo. Pero en otro sentido, de otras noticias aquí comentándolo, me pareció bastante curioso, por decirlo de una manera, la reunión que tuvo Infantino, el presidente de la FIFA, con el grupo de Irán.
Resulta que luego de terminado el partido contra Nueva Zelanda, Infantino va a visitar a los jugadores, al entrenador, a ofrecerle su apoyo, a decirle que han dado un ejemplo importante al mundo. Pero el entrenador aprovechó el momento de una manera bastante magnífica porque se descargó de todas las quejas que tenía con respecto a la organización del Mundial y con respecto a que no podían quedarse en el territorio estadounidense, sino que tenían que viajar antes y después de cada partido a México, que hubo problemas con los visados de muchos de sus jugadores, que hubo problemas con los visados de muchos de su cuerpo técnico, que no estaban jugando en las mismas condiciones, que era un equipo que ha sido totalmente no tomado en cuenta con las condiciones, ¿no?, de igualdad en la que tienen que participar todos. A Infantino simplemente le quedó escuchar y más nada. Pero no desaprovechó la oportunidad de parte de Irán, dijeron todas sus quejas y lo viral evidentemente en las redes sociales es eso, ¿no?, que se le enfrentó prácticamente a Infantino a decirle en su cara todas las quejas que tenía, todos los malos ratos que estaban pasando y que evidentemente no estaban jugando en condiciones de igualdad por todas las cuestiones que rodeaban, ¿no?, su estancia o su estadía o su salida de Estados Unidos. Eso por allí evidentemente es un puntico negativo porque no se están jugando con las mismas condiciones con todas las selecciones, entendiendo las cuestiones políticas, geopolíticas que hay Irán, Estados Unidos, pero le pedían desde Irán a Infantino que metiera la mano, ¿no?, para que esta situación pudiera ser solventada. Veremos si funciona, pero por lo tanto Irán sigue de la misma manera. Terrible el tema de Irán, Elena. Terrible el tema de Irán. Es de las peores historias que tiene el Mundial de Fútbol, sin duda alguna, de lo peor que está teniendo, pero también hay historias más bonitas que están ocurriendo, ¿no? Y tienen que ver con el portero de la selección de Cabo Verde. Cuéntanos un poco, Andrés, sobre qué pasó con este portero. ¿Cómo es posible famosa hasta ahora mundial haya sido el portero de Cabo Verde? Josimar Díaz, 40 años de edad, hizo un debut espectacular con su selección y salvó de todo para mantener el empate con España, y esto le valió para que en la transmisión de YouTube de Brasil de Cassette TV dijeran que vamos a apoyar a este jugador en las redes sociales, vamos a darle una mano, vamos a dar nuestro apoyo. Pasó el efecto Tim Payne multiplicado por 10 porque el mercado brasileño también se sale de control en este tipo de asuntos y tienen un mercado inmenso. ¿Y qué pasó? De 50.000 seguidores pasó a 14 millones de seguidores. Bocinha, este portero que ahora se hizo famoso, tiene más seguidores que clubes como Santos, que clubes como River, que clubes como Boca, como Palmeiras, y solo entre esa pequeña búsqueda que hice estaba por encima Flamengo y Corinthians. Y ya está llegando a los 15 millones que tiene Corinthians en su cuenta de Instagram. Esto fue una locura, y un dato de color fue que empezaron a ver que Bocinha empezó a seguir a más de 2.000 personas, en su mayoría mujeres, así que, wow, si yo fuera Bocinha, viviría como él. Pero además Bocinha estaba diciendo que tenía tiempo sin ver a su mamá, que quería reunirse con su mamá, y el gobierno de Estados Unidos empezó a monitorear la situación e indicó que iban a hacer lo posible para reunirlo. Esto suena como otro episodio de ese buen programa que había hace muchísimos años atrás en Venezuela, Atrévete a Soñar. Es así, parece que los van a reunir, vamos a ver, vamos a esperar ese momento fantástico. De verdad que siempre, soldado de Cabo Verde aquí, sabemos lo mágico que nos ha regalado este maravilloso país a los venezolanos. Todos saben lo que estoy hablando, no tenemos que decir. Habiendo dicho esto, hablemos de qué sucedió también, porque en Argentina, Luso, creo que se llama Luso, un programa, ayer equivocadamente indicó que directamente el padre de Messi había fallecido, y esto desató toda una polémica, primero porque la chica lo dijo de una forma sin empatía total por lo que estaba pasando, y dijo que Messi iba a tener que regresarse de la Copa, etcétera, etcétera. Lo dijo como con una especie de felicidad encontrada, porque ella en algún momento ha criticado a Messi por haber estado con Trump, este tema político que se va un poco de las manos, ¿no? Y al mismo tiempo después los patrocinadores empezaron a dejar el programa, la información no estaba confirmada, Messi salió a desmentir la cuestión, dijo que su padre estaba directamente en un estado grave, pero mejorando, y que no era cierto lo que habían dicho. La chica salió a disculparse, salió a decir que fue una cuestión de la producción, pero que no se metan con la producción. Un desastre total lo que es decir una noticia ante un micrófono sin confirmar la situación, de verdad terrible.
esta situación. Bueno, la chica fue despedida del programa, pero bueno, cosas que no se deben hacer. Es lamentable la situación de cómo presentadora Florencia Peña, sin ningún tipo de rigor periodístico, está puesta a llamar información ni siquiera. Era un rumor, informaciones cuando un hecho ya es verídico y lamentablemente pues soltó lo que era lo que el rumor que había en las redes sociales era que el papá de Lionel Messi había fallecido y lo dijeron supuestamente por el apuntador, los productores, y que ella simplemente lo soltó, lo dijo también con una ligereza, sin ningún tipo de tacto, sin ningún tipo de empatía por estar hablando, ¿no?, del fallecimiento del padre de alguien tan importante para la República Argentina, también para el mundo en general. Y esta persona, este personaje, vamos a decirlo así, sufrió muchas consecuencias, fue despedida del programa, se le cayeron muchos anunciantes, según hablan medios argentinos, a este canal de streaming, y además, bueno, es complicado porque esta persona ya ha mostrado unas posturas muy radicales, producto de esta polarización política, tanto que han puesto a ver como que la selección argentina es una selección de desclasados, una selección de 22 millonarios que no representan al pueblo argentino, y están con esta pelea, pero al mismo tiempo esta persona que está en contra de los desclasados, como dice ella, habla de Mbappé como un tipo que se la juega, que también es un desclasado millonario, si nos vamos a la teoría, pero como Mbappé apoyó a Macron, pues sí le gustó esta vez. Y bueno, lamentablemente la política está haciendo estragos en todo tipo, gracias a las redes sociales, gracias a la polarización de los políticos, está haciendo que el mundo sea invivible para los que queremos vivir en paz. Sí, a mí me llamó la atención la ligereza con que se tomó la información en este canal Luzu de streaming, sobre todo por la afinidad y el acercamiento que han tenido tanto Luzu como Olga con la selección y los jugadores. Han mostrado un trato muy cercano, cosa que no se veía antes con la selección de Argentina, y el dueño de Luzu, Nico Quiato, no se tardó en manifestarse y decir que estas no eran las maneras con las que se sentía identificado a la hora de informar. Y yo creo que eso es lo que pasa cuando el periodismo se toma a la ligera, cuando no se corrobora la información y se tiene ese afán de dar la primicia, ¿no? Y yo creo que se toma muy a la ligereza, repito, lo que puede significar o la repercusión que puede tener la desinformación en la gente. Así que, aunque esta persona dijo que pidió personalmente que no se tomaran represalias contra la producción, que ella dice, yo no tengo teléfono, no tengo computadora para corroborar la información, por eso yo confío en lo que me dijeron. Entonces le lanza la pelota completamente a la producción, pero les dice, igual pedí que no les hicieran nada. Al final lo que se tomó como decisión fue desvincular de la empresa de streaming Luzu a las personas implicadas en cuanto a producción. Y en otras palabras, a esta persona que fue la que transmitió la noticia decidió dar un paso al costado. Fue una decisión muy política, pero obviamente que básicamente la renunciaron, por así decirlo. Así que bueno, bastante delicado, y es una enseñanza que nos deja a todos los que queremos transmitir información, siempre corroborar con la fuente. Así mismo, Brandon. Mejor que lo dicho por ti y por Andrés, no lo pudimos decir ni Elena ni yo. Yo quiero recordarles el caso de un portero que estaba una vez en Sudamericana o Copa Libertadores venezolano y tenía heterocromía, que era un color de un ojo y otro color de otro ojo, y el narrador se puso a decir, supuestamente, el comentarista o el narrador de no me acuerdo cuál cadena, una cadena latinoamericana completa, se puso a decir que el portero no veía bien porque tenía un color de un ojo y el otro ojo de otro color. Entonces, que la heterocromía no produce daños en la visión. La heterocromía es simplemente una normalidad de que los colores de los ojos son distintos, ¿no? Entonces, bueno, hay que chequear este tipo de informaciones, no se pueden sacar así porque entonces después este portero, imagínate tú, no lo iban a contratar porque pensaban que tenía un problema ocular. Lo mismo pasa cuando entonces ahora a cada rato quieren decir que fallecen personas que no han fallecido. Todo el tiempo la gente está buscando los 15 minutos de fama lo más rápido posible sin verificar las cuestiones. Ese es el verdadero problema. Pero bueno, con esto terminamos estos breves de la semana y nos vamos directamente a los temas de la semana. Bueno, con esto listo, pasamos al primer tema de la semana. Y es que este mundial está lleno de novedades. Hay novedades positivas, hay novedades negativas, pero está lleno completamente de novedades. Y eso es lo que nos viene a hablar Brandon el día de hoy. Este es el mundial de las novedades. Parches, entradas al estadio, árbitros, homenajes, señales e easter eggs por todos lados, y te voy a explicar cada uno de ellos. En este mundial lo que hemos visto es la americanización, por así decirlo, pero realmente lo que estamos viendo es que se le está dando el espacio y se está aprovechando cada recurso para rendir homenaje a los protagonistas del fútbol. En este caso,
ya habíamos conversado que iban a haber parches del logo del Mundial en 4 versiones. La versión blanco y negro para equipos que participan en el Mundial, la versión dorada para aquellos equipos que han sido campeones del mundo, son los que tienen derecho a utilizarlo, pero a medida que iban transcurriendo los partidos, íbamos conociendo más parches, incluso aún más personalizados. Y tienen 2 razones de ser. Uno es rendir homenaje, esa es la parte bonita, vamos a ponernos bastante poéticos. Es la parte bonita, rendir homenaje a los jugadores. La parte real, cruda realidad, es que estos parchecitos van a ir vendidos en las tarjetas de Topps, esta marca que le quitó el álbum a Panini. Y son distintos parches. Te los explico todos. Están los parches de debut, que son los más frecuentes, los que se filtraron antes del inicio del Mundial. Y estos parches los van a llevar todos los jugadores que vayan a disputar su primer partido en la Copa del Mundo. Puede que ya haya sido convocado a anteriores ediciones, como pasó en el caso de Rulli, me parece, de la selección de Argentina, que ya fue convocado, pero como él todavía no ha disputado ni un solo minuto, cada vez que juega la selección de Argentina, él va a tener su parchecito hasta que entra en el campo. Muchos jugadores utilizaron esto, incluso jugadores que uno se explicaría por qué está usando el parche de debut si tiene como 10 años en la selección. Bueno, es porque recién jugó su primer partido, caso como Çalhanoğlu, por ejemplo. Luego están otros parches que estos me encantaron, son parches personalizados que son los parches Legacy. Y estos parches Legacy son para personas que han logrado disputar o estar presente en 5 o más mundiales. Y lo especial de estos parches es que no es un parche genérico con una figura, sino que tiene la silueta de cada jugador. Así que vemos que lo tiene Cristiano Ronaldo, lo tiene Messi, lo tiene Nagatomo de Japón, lo tiene Memo Ochoa. Y pasó algo curioso porque Muslera, de la selección de Uruguay, el portero de la Celeste, también fue convocado para 5 mundiales, pero la FIFA le negó la posibilidad de tener este parche Legacy porque en el mundial pasado no disputó ni un minuto. El portero titular fue Rochet. Uruguay apeló a esto y está en veremos. Pero la FIFA está siendo bastante estricta a quién le da los parches y a quién no. Y no solamente se necesita ser convocado, sino jugar. Pero ahí no termina todo, porque también hemos visto parches específicos para Mbappé, para Modric, para Messi. Messi parece militar porque ya no le caben más parches en ese uniforme. Messi tiene el parche de campeón del mundo, tiene el parche de la bota de oro, tiene el parche del balón de oro. Entonces son parches que reconocen las participaciones pasadas y también James Rodríguez también tiene el de la bota de oro y son parches que premian a el mejor portero en Copa del Mundo, en este caso lo tiene Neuer, el mejor goleador de la Copa del Mundo lo tienen James y lo tiene Mbappé, y Balón de Oro lo tienen Modric y Messi. Así que eso es nada más en parche lo que vemos. Hay parches dorados, parches básicos, y a mí me parece espectacular, si bien es netamente comercial para luego venderlos en Topps y es una maravilla para quien coleccione estas piezas, pero me parece bastante bonito también el trasfondo de que se le rinda homenaje a estas personas porque lo que están logrando no es nada fácil. Lo de los parches está súper, súper espectacular. Esto Topps Fanatics van a explotarlo a partir del 2031, que es cuando se vence el acuerdo con Panini. Pero hay otras cosas bien interesantes, Brandon, de las que hay que hablar, como la entrada al campo. Esa nueva entrada al campo que tengo aquí atrás, que es una belleza, cómo se cantan los himnos, cómo se cantan las cuestiones. Y lo más sorprendente de todo es que la idea fue de Alessandro Del Piero hablando con Gianni Infantino. Cuéntanos un poco de eso, Brandon. Es así, cuando la gente pensaba que esto era solo un show montado por ser un mundial en Estados Unidos, se filtró, bueno, no se filtró, la FIFA publicó un video con Gianni Infantino en una rueda de prensa donde explica por qué ahora se entra al campo de juego de esa forma, por qué entran todos los jugadores, por qué se sitúan en el medio del campo. Y él mismo hace un chiste, ¿no? Como que dicen, ay, están americanizando el fútbol. Pues no, en una conversación con Alessandro Del Piero, le dice, pero ¿por qué no salen al terreno de juego todos los jugadores si todos forman parte del juego? Luego Infantino dice, y me parece que tiene todo el sentido del mundo, él mete un gol bastante importante en el Mundial de Alemania 2006
y en ese mundial él no empezó como titular, así que él no pudo vivir esa experiencia de estar en el terreno de juego cantando su himno, que debe ser una de las cosas más hermosas representando a tu país. Así que él le propone esto y ahora varios jugadores que capaz no disputen ni un minuto van a tener la sensación de poder cantar el himno nacional y estar junto a sus compañeros y su bandera representando a su país. Así que me parece una de las cosas más bonitas y más innovadoras. Además de esta entrada con los jugadores, también están las banderas y me pareció algo curioso que las banderas las sitúan en la grama, y en el partido de Arabia Saudita contra Uruguay fue el único partido donde las banderas no se colocaron en el suelo. Esto fue por petición de Arabia Saudita, porque en su bandera hay una frase que se considera sagrada, y la celeste no se quedó atrás y dijeron, bueno, si la bandera de Arabia Saudita no va a tocar el piso, yo quiero el mismo respeto con mi bandera y que no toque el suelo. Así que esto fue una petición que además quisieron que se prolongara en todo el torneo, así que puede que haya una modificación allí con el tema de las banderas. Sin duda que este mundial nos está dejando muchas cosas interesantes, muchas innovaciones, muchas cosas de qué estar pendiente. Y bueno, esto de las chapitas, por así decirlo, si se acuerdan de cierto general de un país de nuestro continente, Rafael Leónidas Trujillo, ¿no? Es lo que me recomendó, lo que me recordó inmediatamente esto, pero se entiende, le da una distinción, le da un reconocimiento a los logros obtenidos por ciertos jugadores, que a mí me parece espectacular. Ese reconocimiento totalmente válido, totalmente ganado en el campo, se lo merecen los jugadores. Que ahora eso va a ir en las barajitas, en las cuestiones, bueno, obviamente el negocio por delante, pero por lo menos tener esta innovación con ese reconocimiento a los jugadores me parece espectacular. Y lo mejor de todo, esa entrevista que dio Infantino, contando la anécdota de por qué la presentación ahora de todos los jugadores en el momento de los himnos con Alessandro Del Piero, mira, me parece espectacular. A veces estamos renuentes a los cambios, hay cuestiones que son beneficiosas para el espectáculo y sinceramente, desde mi punto de vista, desde mi humilde punto de vista, me parece que ha sido fenomenal. Con la modificación de esto, se le da de verdad que a los jugadores que quedan en el banquillo sean presentes, porque evidentemente, como lo acaba de decir Brandon, ¿quién no se siente orgulloso de estar representando a su país, escuchar el himno con todos sus compañeros? Así que este cambio me parece espectacular, totalmente favorable para los jugadores, para estar representando a su país y además para el espectáculo que le brinda cierto sentimiento, ¿no? De ver a todo el equipo allí reunido escuchando su respectivo himno nacional. Mire, yo creo que esto va más allá de una anécdota con Del Piero, ¿no? Parece que esto es medio fabricado, medio inventado. Esta historia la hemos vivido hasta nosotros en Venezuela con a dónde estaba mirando el caballo y por qué y cómo se cambió, ¿no? Todo tiene un trasfondo en esta vida. Esto es la americanización pura y dura. A mí no me vas a decir que Del Piero se le ocurrió la entrada con la canción de los Chicago Bulls tampoco al estadio, porque eso le parecía muy mundialista, ¿no? Ojo, me encanta, me parece buenísimo. Creo que los estadounidenses son lo máximo para hacer shows de entretenimiento, para dar todo este color, para darle al entretenimiento el valor que ellos piden monetariamente. Ellos son espectaculares haciendo esto. Fíjate lo que hicieron ayer los Knicks, por ejemplo, celebrando con Alicia Keys cantando en Nueva York en el Square Garden. Espectacular todo lo que sucede. Los gringos le ponen ese elemento adicional. Ahora, yo les pregunto a ustedes que son abogados, que le hemos hablado aquí con el tema de las togas y todo esto, ¿no? Que quiere verle igual. ¿A ustedes no les parece que en el campo de juego un jugador que tenga más insignias que un militar como el Messi, se las ha ganado todas, no puede pesar un poquito más o no puede ser un poco más chocante para otro jugador que esté debutando, que además tiene su parche de que está debutando, que parece como un niño de colegio que está apenas en su primer año? Entonces, ¿cómo lo ven ustedes desde ese punto de vista? Porque a mí me llama la atención si queremos igualdad en el deporte o si de verdad no creen que afecta en esto. Bueno, yo no creo que afecta directamente en el deporte, porque lo que tú tienes que hacer es directamente demostrar tus habilidades en el campo. De eso se trata el tema, tener más parchecitos, menos parchecitos y broma. Los parches no juegan al fútbol. Juega al fútbol eres tú. Si te dejas impresionar por el otro, oye, la cuestión no debe pasar así. Hay una frase de Karate Kid que lo resume todo. Uno no debe perder contra el miedo. Puedes perder contra el oponente, eso está bien. Pero perder contra el miedo es inaceptable. Entonces uno tiene que tener una fortaleza mental para saber a las personas que va a enfrentar, ¿no? Aquí Elena y yo nos enfrentamos a excelentes abogados en el mundo entero y mira, siempre no comemos tamaño. Esa es la posición que tiene que tener cualquier atleta, no comer tamaño. Y mucho más cuando estás en un tema directo. Sí, es difícil, sí, son mejores, pero no te puedes dejar impresionar. Entonces yo creo que es un reconocimiento
y creo que es un reconocimiento bien ganado. Pero esa es mi opinión. Y el reconocimiento no solamente ha sido a los jugadores, y aquí destaco otra de las novedades del Mundial, y es que el reconocimiento también va para los árbitros. Y no sé si han notado que ahora en la espalda de los árbitros se puede leer el apellido del juez, y eso me parece que es bastante bonito. Creo que le da un toque más personalizado, también un momento memorable para los árbitros. Y no solamente el apellido, sino que también han jugado un poco con los colores de los uniformes de los árbitros. Antes era el tradicional negro o amarillo y ahora vemos cosas un poco más excéntricas, y por lo menos en el partido contra Arabia Saudita y Uruguay se implementaron varias cosas en este partido. Lo utilizaron como termómetro, ¿no? Porque es Miami también, entonces utilizaron un uniforme en color rosa para rendir homenaje a la ciudad, el atardecer, los flamengos y el Art Deco, que es como una corriente, un estilo de arte muy particular que se ve en la ciudad. Así que hemos visto también estas incorporaciones, el uso de las cámaras, que ya lo veníamos viendo en otras competiciones. A mí me encanta cuando sale la toma de la cámara desde la perspectiva del árbitro, así que es una implementación también que me llamó mucho la atención. Y para finalizar, bueno, lo que no le doy la nota positiva es la implementación del cooling break. Se filtró un video desde las gradas de un fanático donde un oficial de FIFA le dice al árbitro que todavía no puede reactivar el juego porque se está transmitiendo una pausa comercial. Jürgen Klopp a eso dijo que nos estamos convirtiendo en rehenes de empresarios de oficinas en una oficina con aire acondicionado, que cuando tú ves a los jugadores en el cooling break parados esperando a que se reanude el partido sin tomar agua, sin hidratarse, te das cuenta realmente cuál es la intención de esta pausa, que en principio se vendió como un beneficio para los jugadores. Así que ahí sí le pongo el pulgar abajo a la FIFA. Yo también, yo estoy de acuerdo contigo, Brandito. Yo quiero explicar por qué existe el hydration break y el cooling break, y son dos cosas distintas y tienen una racional detrás, un motivo detrás distinto. Fíjate, el hydration break es para cuando estamos en extra tiempo y es un minuto para tomar agua entre los extratiempos como tal para iniciar rápido el otro extratiempo. Es simplemente hidratación. El cooling break es para bajar las temperaturas. Lo que está detrás del cooling break, lo comenté el programa pasado, es que FIFPro, el Sindicato Mundial de Jugadores de Fútbol, metió un termómetro dentro de los jugadores y se dio cuenta que a altas temperaturas el cuerpo de los jugadores se calentaba mucho y eso podía producir un colapso en la cancha como el que ocurrió en aquella vez en la Copa Confederaciones y la muerte súbita de jugadores de fútbol. Entonces, se estableció esta segunda regla, que está en la regla 7 de las reglas del fútbol, que se establece el cooling break. El cooling break es para bajar la temperatura del cuerpo del jugador y tiene que ser por 3 minutos exactamente. Ahora bien, ¿qué es lo que está pasando en el Mundial? Que el cooling break no se está utilizando para bajar las temperaturas. Hay partidos donde ha estado lloviendo, hay partidos donde ha estado en 20 grados o menos. La temperatura es ideal para jugar al fútbol e igual se hace el cooling break. Entonces ya se está utilizando, se está abusando de esta norma dentro del fútbol para permitir una pausa publicitaria. Por allí leí, y quiero decir que no tengo los pelos del burro en la mano exactamente, pero alguien comentaba en Twitter, un usuario, decía de que esto tenía que ver con los derechos televisivos y tenía que ver con que esa pausa estaba reportando publicidades prácticamente en todo el mundial de 1.500 millones de dólares a personas que habían comprado las transmisiones del mundial. Así que publicitariamente era muy importante. El tema es que se está usando, eso está impactando en el juego, porque hay muchos juegos que al hacer este cooling break separa la dinámica, separa la cuestión, y entonces un equipo que de repente está dominando el partido pierde el momentum y está afectando de muchas maneras. Entonces, estamos viendo un abuso de la norma en pro de lo comercial. Ahí le tengo que dar la mano a Jürgen Klopp y pensar de que lo que está diciendo, en mi opinión, es lo correcto. Bueno, habiendo dicho esto, la pregunta ahora es para ustedes. ¿Qué les parecen los nuevos cambios en el Mundial de Fútbol? ¿Les gusta lo de la bandera? ¿Les gusta lo de la salida de los jugadores? ¿Les parece que esta historia de Del Piero es cierta o no, como dice Andrés, o es una historia que se complementa para poner la narrativa? ¿Qué pasa con los cooling breaks? ¿Les gustan? ¿No les gustan? ¿Les gusta esa pausa publicitaria para ir un momentico a picar algo? Bueno, déjenos sus opiniones en la caja de comentarios. Con esto listo, pasamos al siguiente tema del día de hoy. Porque Pekerman vuelve a aparecer y por segunda vez demanda a la Federación Venezolana de Fútbol. ¿Qué sucedió? Elena nos tiene la situación el día de hoy.
El director técnico Pekerman demandó nuevamente a la Federación Venezolana de Fútbol. Si esto fuera una película, ¿cuál es el resultado de esta secuela? Vamos a recordar primero los antecedentes, ¿no? Que todos lo recordarán, pero es necesario para que se entienda por qué esta demanda y cuál es el resultado. Como sabemos, en el año 2021, Pekerman fue contratado como el director técnico. La relación duró un poco más de 2 años. En el 2023 terminó la relación. Y a finales de ese año, Pekerman demanda a la Federación Venezolana de Fútbol ante la FIFA porque le quedaron debiendo un dinero. Esto ya fue discutido acá también. Hay un video explicando toda la situación de la decisión y cuáles eran los montos. Pero más adelante se van a incrementar y ya van a ver por qué. Resulta que también la federación apeló esta decisión, ¿no? Porque no estaban de acuerdo en las penalidades, que estaban muy altas, a ver si lograban bajarlas, pero el Tribunal Arbitral del Deporte le dijo, mira, no, la decisión de la FIFA está confirmada, tienes que pagar. ¿Tenía más opciones la federación? No, no tenía más opciones, sino simplemente pagar. Ahora, todo bien hasta allá, asumimos, ¿no?, que le pagaron, pero les digo asumimos por ciertas condiciones que ahora descubrimos en esta decisión, que son unos detalles bastante importantes. ¿Qué fue esta demanda? ¿Por qué Pekerman demanda 2 veces a la Federación Venezolana de Fútbol? Vamos a hacer algo tan sencillo. Todo comenzó por un comunicado, o supuestamente por eso. Si recordamos en el tiempo, evidentemente la federación hizo público en sus redes sociales que había terminado la relación con este director técnico, un comunicado bastante pequeño, unos 3 párrafos, no decía más allá de, simplemente se había terminado la relación con Pascual Lescano y José Néstor Pekerman. Curiosidad allí de ese comunicado, y de hecho hay capturas que afortunadamente quedan en el internet, como para que después vayan a decir en otro caso de Lescano que él no era oficial, que no estaba de ninguna manera con la federación. Pero bueno, ahí está ese comunicado del año 2023 que nos deja ese pequeño detalle. El 24 de marzo, las partes, Néstor Pekerman y la federación, deciden firmar un acuerdo. Se entiende entonces que cuando salió este comunicado no había algo escrito con las condiciones sobre cómo iba a quedar la relación. Pero bueno, firman este acuerdo y dentro de ese acuerdo ponen un montón de cláusulas. Una de las cláusulas que me parece muy curiosa es que tenían que sacarse un segundo comunicado de prensa con una fecha específica, con una hora específica, con unas condiciones bastante allí detalladas. Eso está en el contrato del acuerdo de la terminación. Y además, lo lógico, una cláusula de confidencialidad. Ahora, ¿qué pasa con esto? Evidentemente, la federación en un principio dio pie a la letra a lo que establecía este contrato y emite ese segundo comunicado el 28 de marzo, que es un comunicado un poco más largo, que es un comunicado más explicativo, diciendo que, bueno, que la relación terminó de forma amistosa. Entiendo que el primer comunicado no gustó a Pekerman y a su gente y por eso instaron a la federación a lanzar un nuevo comunicado con unas condiciones que, bueno, estaban allí establecidas, que de hecho este comunicado fue aprobado por las 2 partes. Y hasta allí parecía que todo estaba bien, ¿no? Pero bueno, ya tenemos el recuerdo de que Pekerman demandó a la federación, que se apeló, un montón de dinero, millones y millones de dólares que se le tenían que pagar. Pero ¿por qué ahora esta segunda demanda? Bueno, Pekerman vio unas declaraciones del presidente de la Federación Venezolana de Fútbol y dijo que se había violado la confidencialidad de ese acuerdo. Y por eso, entre otras cosas, que podemos discutirlo más adelante, es que demanda a la federación. No solamente porque supuestamente hubo una violación de la confidencialidad, sino que también le produjo daños a su reputación, a su imagen, por los comentarios que había hecho el presidente de la Federación Venezolana de Fútbol en unas entrevistas, de hecho, en unos canales aquí en YouTube, y consideró él que tenía que la federación pagar una cláusula, y específicamente en ese caso de $1 millón y otros montos más por daños, perjuicios. Pero antes de decirle cuál es el resultado de todo esto, ¿qué les parece a ustedes esta parte nueva de la novela que conocemos? Porque ya habíamos discutido aquí el primer caso, leímos la decisión, leímos los montos y ahora tenemos acceso público a este nuevo caso. ¿Qué les parece esta novela Pekerman Federación Venezolana de Fútbol? Bueno, yo tengo tantas cosas que decir, Elena, pero como no terminaste de echar el cuento, me voy a tener que aguantar a que termines de echar el cuento de la cuestión. Mira, cosas interesantes de lo que estabas diciendo. Cuando se hace, Pekerman lleva el caso primero a FIFA, luego apela al TAS y luego en el TAS vuelve a vencer Pekerman a la federación y en ese sentido después celebran un acuerdo de pago, ¿no? Ese segundo acuerdo de pago, porque estaba el primero, que fue al terminar la relación, bueno, este segundo acuerdo de pago. Es muy importante este detalle, porque en el primer acuerdo de pago,
en el que se produce con el final de la relación, se acuerda una cláusula de confidencialidad bastante específica y bastante picada y seccionada, y se establece que si se viola la confidencialidad, se pagaría una multa de $1 millón, ¿ok? Bueno, cuando se llega al segundo acuerdo de pago, y esto es importante para todo lo que vamos a decir, en este segundo acuerdo de pago, lo interesante es que se habla de una novación de ese primer acuerdo de pago y de las decisiones, y al mismo tiempo se dice no van a quedar novadas, pero este acuerdo va a tener una vigencia si se paga en cierto momento, ¿no? Si se paga en cierto momento. Y estoy diciendo esto porque mucha gente con el video de la semana pasada que hablamos de Pascual Lescano empezó a criticar al abogado de la Federación Venezolana de Fútbol, que es un tremendo abogado. El abogado de la Federación Venezolana de Fútbol, lo pueden buscar en la decisión, no voy a decir su nombre aquí ni nada, es tremendo abogado. Es uno de los abogados que yo más admiro en derecho del deporte y lleva una serie de clientes increíbles y tiene mi admiración completa. Entonces veo gente que está diciendo, no, ese abogado no sabe hacer nada. No. Esto no es culpa del abogado. Esto no es culpa del abogado. La Federación Venezolana de Fútbol hasta cierto punto, y no les voy a revelar el final de esta decisión, que es lo más interesante de todo, ha sido indefendible hasta este momento. Indefendible. Y además de eso, Pekerman los puso en una situación legal. Imagínense, porque yo no sé qué habrá hecho la federación, pero me imagino que habrá hecho la federación, que Pekerman les terminó el contrato y después agacharon la cabeza y firmaron prácticamente todo lo que los abogados de Pekerman firmaron, con algunos detallitos que el abogado de la federación logró meter aquí que van a ser interesantes, ¿no? Y entonces, en este sentido, una de las cosas que se discute en el juicio es si ese segundo acuerdo de pago elimina la cláusula de confidencialidad y la cláusula de $1 millón del primer acuerdo de pago. Y una de las cosas que dicen es, pues no lo elimina. ¿Y saben por qué no lo elimina? Más allá de lo que está redactado aquí y todo esto. Porque la federación tenía que haber hecho ese pago, digamos, ahorita no me acuerdo la fecha en específico, pero digamos en julio, y terminó no pagando en noviembre. Y ese acuerdo dice que solo es válido si se pagaba a tiempo. Entonces ahora la federación no puede invocar ese segundo acuerdo de pago para eliminar el primero. ¿Por qué? Porque pagó tarde. ¿Eso es culpa del abogado? No, la propia federación le quita argumentos al abogado. Se los digo, el abogado que defiende la federación ha defendido al Real Madrid, ya ha defendido a otras federaciones y ha obtenido resultados importantes. Es súper bueno. No se trata de él. Su trabajo es espectacular y el trabajo en este caso de él es espectacular. Ya van a ver por qué. Pero fíjense cómo el cliente le quita argumentos al abogado. Solo por pagar tarde, el abogado pierde todo el trabajo que venía haciendo. Solo porque la federación no cumplió con un pago a tiempo. Y además hay más secreticos aún. Porque aquí nos enteramos de más cosas. ¿Quién verdaderamente le pagó a Pekerman? Que no fue la Federación Venezolana de Fútbol. Sí fue la Federación Venezolana de Fútbol. Pero mucho más. Vamos, Elena, continúa con este cuento. Y es que ya que traje a colación ese tema, ese detalle, que lo estaba guardando, no quise decirlo al principio porque hay muchas cosas que decir en este caso, ¿no? Pero esto me dejó leyendo la decisión que no me lo esperaba. Y se los quiero leer textualmente porque no lo estoy inventando yo. No lo está diciendo Antonio, es lo que está en la decisión, que se supone que es lo que estaba en el acuerdo entre las partes. Fíjense, dicen que las partes acuerdan expresamente que la validez del presente acuerdo se condiciona a que la CONMEBOL, repito, a que la CONMEBOL, por cuenta de la FBF y a través de los fondos que corresponden a la FBF y que se encuentra en posesión de la CONMEBOL, abone al señor Pekerman la totalidad de la cantidad indemnizatoria, es decir, la cantidad que le debían. Esto está en el acuerdo de pago. Después de estas apelaciones, después de las demandas, Pekerman tuvo, bueno, vamos a hacer un acuerdo de pago. ¿El acuerdo de pago qué era? La federación dijo, bueno, no te voy a pagar yo, literalmente, te va a pagar CONMEBOL, pero con mis fondos. Ese fue el acuerdo que llegaron en esta ocasión. Y no lo dicen en una sola oportunidad en el acuerdo, lo reiteran nuevamente porque le ponen fecha a la CONMEBOL para pagar. Y dice así, si llegado el 15 de noviembre del 2024 el señor Pekerman no hubiera recibido de la CONMEBOL y o de la FBF la totalidad de la cantidad adeudada, el presente acuerdo quedará anulado. Si la CONMEBOL no le pagaba a Pekerman por los servicios ofrecidos a la federación, entonces este acuerdo quedaba anulado. Esto hasta el 15 de noviembre. Pero resulta que el pago se hizo unos días después, el 19 de noviembre, para que vayan también sacando estos detallitos que son importantes tenerlos en cuenta.
Pero en definitiva, la Conmebol hizo 2 depósitos, uno por $1.997.429 y otro por $1 millón. Y se suponía que con esto quedaba ya saldado toda la deuda que tenía la federación con Pekerman, independientemente de dónde vinieran los fondos, ¿no? Que en definitiva era la federación que no los gastaron en otra cuestión, sino pagarle los servicios a Pekerman, que solamente usamos por 4 partidos de eliminatoria, si mal no recuerdo. Ahora, ¿qué pasa todo esto? Porque dijimos que todo esto venía otra vez por las declaraciones que dijo Jorge Jiménez ante unos medios de comunicación por la relación con Pekerman. Pekerman dijo que se había violado la confidencialidad y que por eso le correspondía $1 millón porque el presidente dijo unas cuestiones que no debía decir. ¿Quieren saber la respuesta de lo que pasó ya en FIFA y cómo decidieron? ¿O seguimos hablando? Seguimos entonces con la decisión. FIFA dice, mira, vemos todas estas cuestiones que recibimos de los programas en donde se emitieron las declaraciones y sinceramente no vemos que haya una violación a la confidencialidad, porque no se dieron detalles de montos, no se dieron detalles de transacciones, no se dieron detalles de acuerdos, sino simplemente de una manera general el presidente de una federación dando declaraciones a los medios de comunicación de cómo terminó la relación. Más nada, eso es lo que ve la FIFA que pasó y sinceramente lo comparto. Uno de los argumentos de Pekerman que dice es que supuestamente estas declaraciones que emitió el presidente le evitaron unos contratos con la Federación Peruana de Fútbol y de hecho con Boca Juniors y que por esas declaraciones se le cayeron esas transacciones. Y por eso reclamaba unos daños además. Pero la FIFA le dijo, mira, no me trajiste aquí ningún daño que te hubiera causado estas declaraciones. No puedo darte entonces lo que tú estás pidiendo, $1 millón extra o $350.000 adicionales, porque no demostraste que te haya ocasionado daños esta supuesta falta a la confidencialidad. Así que de esa manera es que decide FIFA, rechaza por completo la demanda de Néstor Pekerman porque llega a la conclusión de que no hubo violación a la confidencialidad y que no hubo daños de ninguna manera que afectaran a Pekerman como para que no fuera contratado por otra selección o por otro equipo. Esa es la decisión de la FIFA, así que en esta oportunidad, en esta secuela, gana la Federación Venezolana de Fútbol. Caramba, por fin, ya había perdido con Lescano, ya había perdido con Pekerman primera instancia, segunda instancia, con Listano primera instancia, segunda instancia, tercera instancia, y como les digo, el abogado de la federación no es bueno, es buenísimo. La federación ha sido indefendible, pero aquí les tengo el dato que les prometí desde el comienzo del video. ¿Cuánto dinero terminó pagando la Federación Venezolana de Fútbol a Néstor Pekerman y a Pascual Lescano? Porque la semana pasada nos equivocamos porque no habíamos visto esta decisión. Y resulta que esta decisión es como la escena postcréditos de la película. Te termina de contar qué pasó. Termina de contar qué pasó todo en el caso de Pekerman. Fíjense, a Pekerman, cuando le firman el documento, le tienen que hacer un pago de $3.420.000 en 4 partes, de $855.000. Bueno, de ese primer acuerdo le pagan $1.710.000 y no le pagan más. Entonces Pekerman demanda, pasa todo esto y Conmebol de los fondos de la Federación Venezolana de Fútbol termina entregándole $1.997.000. Luego $1 millón más, que me imagino que es en multa. Luego $1.375.000 Lescano, más la multa de Lescano $962.000, más los 46.000 francos suizos de todos estos procedimientos, que son $57.000. Bueno, todo eso da $7.1 millones. Le tuvo que pagar la federación. ¡Qué despido más caro! Mira, yo creo que sumamos lo de Richard Páez, lo de César Faría, lo de Noel San Vicente y quizás lo de Peseiro y no llegan a pagar en todo ese tiempo $7.1 millones por todo ese poco de años. Dios mío, ¿qué habrá hecho la federación que además tuvo que firmar estos acuerdos tan fuertes? Porque luego les explico cómo es la situación. Para que esto haya sucedido, Pekerman tiene que haber mandado una carta diciendo no me estás cumpliendo A, B, C, D, E, F, G. Y además todos esos son incumplimientos graves y tienes 15 días para resolverlo. Llegaba el día 15, ¿se acuerdan? Cuando muchos influencers, periodistas, decían, no está pasando nada entre Pekerman ni la federación. ¡Pum! Salía la noticia de Argentina, Pekerman rompe con la federación. Pekerman rompió el contrato con la federación por unas causas justas que él alegaba. ¿Sabemos si tenía causa justa Pekerman o no? No lo sabemos. Pero una vez que rompe el contrato, se sientan ambas partes a ver si pueden generar una terminación amigable. Generan esa terminación amigable que la federación no cumple.
en primera instancia. Peckerman va, gana el caso en primera instancia, en segunda instancia, y después vuelve a hacer este segundo caso que es por la confidencialidad. Caso que pierde Peckerman y que no sabemos si está siendo apelado como tal. Y al mismo tiempo, Pascual Lescano firmó un documento también, no le cumplen, demanda, y obviamente quedan condenados a pagarle. Cuando usted ve lo que firmaron y se empiezan a ver las cláusulas de lo que firmaron, oye, algo grave tuvo que haber hecho la Federación Venezolana que lo tenían contra el piso para firmar. Pero lo más interesante es que una de las declaraciones del presidente de la Federación es colocada en la decisión. Yo se las quiero leer, porque miren esto, dice aquí. Después teníamos un contrato vigente con José Peckerman. Rompimos el contrato de manera estratégica. Ya, no los agarraron por sorpresa, no fue Peckerman, la situación no se filtró por otro lado. Y todos los periodistas venezolanos diciendo que todo estaba bien, mientras que los argentinos se rompió la relación. Pero ellos fueron los que rompieron el contrato de forma estratégica para que la federación no saliera económicamente afectada y tienen que pagar 7,1 millones. ¿Eh? Bastante preciso esa declaración. Luego dice, tuvimos que cumplirle lo trabajado y unos meses más, pero ya el resto no. Gracias a Dios salimos bien parados de esa demanda y pudimos quitarnos a Peckerman sin tener que pagar el contrato con intereses como él deseaba. Hermano, ¿de cuánto era el contrato con Peckerman si terminaste pagando a Peckerman y a Lescano 7,1 millones? ¿Cuánto era ese contrato? Porque si esto es salir bien parado para el presidente de la federación, ¡caramba! ¿Qué le firmamos a Peckerman? Yo creo que esa es la gran pregunta. Qué complicado. Qué complicado, justamente. Recuerdo una entrevista al presidente de la federación donde él dice que, bueno, cuando él recibió, ¿no?, la directiva, cuando él empezó a presidir, bueno, ya tenía una deuda encima con Peseiro. Si él se va el día de mañana, decide renunciar, lo cambian en una votación, ¿con qué va a llegar? ¿Cómo se puede justificar esto? Una gestión que se perdieron 7 millones de dólares por una mala relación contractual que él comenzó, se desarrolló y culminó de la peor manera. Es algo sumamente grave para el fútbol porque se dilapidaron 7 millones de dólares que no dejaron ningún tipo de rédito deportivo, mucho menos administrativo y tampoco gerencial. Se le dio un cheque en blanco al señor Peckerman y lamentablemente pues nos cambió oro por espejo y además le terminamos pagando lo que ni siquiera le pedimos en algún momento. O sea, esto es insólito y hay que empezar a rendir cuentas y ahora tiene sentido por qué cambiaron toda la dinámica, ya viendo que, por ejemplo, como lo han sacado sus propios informes, de que empezó a reducir los ingresos a la federación y termina en un seleccionador nacional que no tenía experiencia justamente porque, bueno, ya me imagino que tampoco quieren otra experiencia como esta, pero además esto se replica en el continente, entonces va a venir alguien y va a decir, te va a poner 10 veces más, alguien de peso te va a poner 10 veces más condiciones que lo hecho por Peckerman y bueno, se va a hacer cada vez más complicado si tú quieres buscar un técnico, al menos con esta directiva. Bueno, al fin una buena noticia, ¿no? Entre tantas demandas y tantas instancias se ganó una, pero yo me quedo con que esto debe representar un antes y un después en cómo se toman las decisiones a nivel federativo. Yo creo que es una cultura muy fuerte que está en el fútbol venezolano en de postergar las responsabilidades, el incumplimiento de tus responsabilidades. Y yo no sé hasta qué momento esto va a seguir siendo así, porque una y otra vez la experiencia te dice que si postergas tus responsabilidades, el daño es aún mayor. Entonces no entiendo por qué prefieren no cumplir a la primera, sino esperar a última instancia donde ya el daño es mucho mayor en cuanto a nivel económico. Y eso sin mencionar las posibles sanciones en caso de clubes, ¿no? Que hasta le impiden el fichar jugadores y este tipo de cosas. Así que, bueno, dentro de todo, es como que si estuviésemos recibiendo una goleada 5 y estemos celebrando el gol de la honra. Pero nada, yo creo que queda de aprendizaje y esta historia con Peckerman y Lescano es la historia que parece no tener final. Esperemos que pronto podamos ya pasar esa página porque no beneficia en nada y más bien lo que hace es retrasar las aspiraciones a lo que todos queremos, que es que nuestro fútbol mejore y una posible clasificación a una Copa del Mundo. Sí, sin duda alguna esto no funciona. Y tomando en cuenta las declaraciones que acaba de leer Antonio del presidente de la federación, al parecer como que a la federación le están sobrando esos 7 millones y bueno, vamos a pagárselo a 2 personas, ¿no? Por errores nuestros. Y nada, quería comentar también un pequeño detalle de la decisión, porque al principio les dije que todo comenzaba por un comunicado. Y la cuestión es que ese segundo comunicado que dije que publicaron el 28 de marzo del 2023, cuando se acabó la relación, que era un poquito más extenso, donde decía que la relación había terminado de manera amistosa, resulta que Peckerman se puso a buscar en la página web de la federación y tal comunicado no estaba.
sino que está redirigido el link, el enlace, a una página vietnamita. Allí tienen también otro detalle de lo que publica la federación, en dónde termina o cómo terminan de desaparecerlo, como lo quieran interpretar. Pero esto generó la demanda de Pekerman, pero estoy de acuerdo con la decisión de la FIFA, consideran este aspecto evidentemente, y dicen, mira, no había ninguna condición de preservar en el tiempo este comunicado. Así que la federación cumplió con publicarlo en el día y en la fecha establecida en el acuerdo, así que ya esa era su obligación. Y con respecto a los daños causados supuestamente a su imagen, la FIFA nuevamente dice, mira, aquí no hubo ninguna mala fe, no hubo una conducta abusiva, porque la federación cumplió o no incumplió estas cláusulas de confidencialidad, porque incumplió otras cuestiones, ¿no? Pero por lo menos esta de confidencialidad, de generarle daños adicionales a Pekerman, no. Justa la decisión de FIFA, le dejo esa respuesta a ustedes, pero desde mi parte yo creo que está bastante ajustada a lo que estaba reclamando Pekerman, dándole respuesta a sus inquietudes y de una manera bastante acertada también la defensa de la federación fue adecuada para salir en esta oportunidad ganando un caso contra Pekerman. Sí, el reclamo por daño se hacía por el artículo 49 del Código de las Obligaciones suizo de la reparación del daño moral como tal, pero Pekerman no logró demostrar que había tenido realmente un daño a los ojos de la FIFA. Gran victoria para el abogado de la federación. Creo que es un caso muy interesante a nivel legal sobre confidencialidad y temas de confidencialidad. Me interesaría saber si lo apelaron. Quiero decirles que el abogado de Pekerman también es muy bueno. Hemos tenido la posibilidad de enfrentarnos tanto al abogado de la federación como al abogado de Pekerman. Hemos resuelto en ambos casos con negociaciones que se han cumplido y de verdad que ha sido buena experiencia. Son muy buenos abogados los dos. Mi admiración profunda por el abogado de la federación, uno de los mejores abogados en derecho del deporte que hay en general como tal. Sin más nada que decirles, ¿qué les parece esto? El Pekerman que supuestamente no ganaba nada de dinero, el Lescano que no ganaba de dinero, se van recibiendo 7,1 millones de dólares. La pequeña cantidad de 7,1 millones de dólares. Asumo que, bueno, hay personas que de repente ven estas cantidades como mínimas o ínfimas. Para mí me parece inmensa. Pero habría que ver en qué otros ámbitos se manejan las personas para considerar estas situaciones como mínimas o ínfimas en este sentido. Habiéndoles dicho esto, ¿cuál es su opinión de este tema? Bueno, déjennoslas en la caja de comentarios. Bueno, muchachos, y con esto listo, pasamos al siguiente tema del día de hoy, que es Tim Paine de nuevo. Tim Paine. ¿Qué pasó con Tim Paine, Andrés, esta vez? Ahora no tenemos que estar pendientes solo de Tim Paine en el Mundial, porque ahora lo vamos a ver hasta en la Copa Sudamericana. ¿Qué está pasando con Tim Paine, este neozelandés que se volvió una celebridad en la Copa del Mundo 2026, pero que ahora va a jugar en Sudamérica en un giro inesperado donde ya pensábamos que la ola iba a estar bajando por parte de todo este asunto mediático que se hizo alrededor de este neozelandés? Pues no, esto tiene un capítulo nuevo y se los vamos a decir porque ayer, el 18 de junio de 2026, Olimpia de Paraguay, uno de los equipos grandes del continente, anunció el flamante fichaje de Tim Paine para su equipo. Para lo que venga, apenas termine la Copa del Mundo, se unirá a las filas del equipo decano, del equipo más antiguo del Paraguay y que además no solo es un equipo grande en el Paraguay, sino que es uno de los grandes de América, porque es un tricampeón de la Copa Libertadores y el único equipo de ese país que ha logrado levantar esta copa. Esto es una locura, muchas personas no lo entienden, otros los estamos entendiendo, pero eso sí te digo, aquí no hay nada al azar. Aquí todo esto está bien pensado. ¿Saldrá bien la jugada? ¿No saldrá bien? Pues bueno, eso lo podremos analizar en el futuro. Lo que sí te digo es, esto no es nuevo. Esto ya ha pasado en el mundo del fútbol y esto va a seguir pasando. ¿Por qué? Porque esto es un fichaje estratégico. Pero antes de comenzarte a decir por qué Olimpia fichó a este jugador de buenas a primeras, o al menos de ahora, ¿por qué creen ustedes? O sea, ¿qué fue lo primero que se les vino a ustedes a la cabeza, mis compañeros acá? ¿Qué es lo primero que se imaginaron, sin dar mucho detalle de por qué, aquellas grandes causas? ¿Qué fue la primera reacción que ustedes vieron cuando dijeron, ¿qué? Tim Paine va a jugar la Copa Sudamericana, podrá jugar contra River, contra Boca, contra un equipo venezolano, puede ser. ¿Qué va a pasar?
Pensé eso y que además va a hablar muy bien el español, porque ahora nos traemos del este lado del mundo a practicar su español, a pesar de que fue aupado, ¿no?, por los argentinos, en su mayoría fueron sus seguidores, pero bastante curioso. No me lo esperaba, no tenía ni la más remota idea de que Tim Paine pudiera venir a un club de nuestro continente, pero estoy ansiosa por ver qué resultado nos trae todo esto. A mí me agarró de sorpresa y me pareció súper random la noticia. Sí esperaría saber más de Tim Paine, capaz una MLS o algo así, por la relevancia que está teniendo a nivel mediático, pero jamás pensé que en Sudamérica estamos viendo fichajes muy raros jugando en México, en Brasil, Estados Unidos, y bueno, ahora se suma Paraguay con esta figura mediática, así que me pareció el fichaje más random de los últimos tiempos. Andrés, yo te soy sincero. Cuando vi la noticia dije, Andrés va a agarrar este tema en el programa. No sé por qué le gusta tanto este tema. Y yo, más que pensar en Tim Paine, quiero preguntarte a ti, ¿qué es lo que tú le ves interesante, más allá de que el chico, por ayuda de un influencer, ganó tanta popularidad? Obviamente la popularidad atrae el marketing y hoy en día quien tiene seguidores tiene un producto. Quien tiene seguidores es un producto como tal. Pero yo quiero que tú me expliques a mí qué es lo que te llama tanto la atención de Tim Paine. No es su juego precisamente, al menos por lo que vi en la primera fecha, ¿no?, de su fase de grupos. Cada quien juzgue como quiere verlo, como quiere analizar este jugador. A mí al menos no me llena la retina. ¿Pero por qué me llama mucho la atención? Porque estamos hablando de cómo trasciende el poder de las redes sociales ya al ámbito deportivo, y que un fichaje de redes sociales o no será un fichaje de redes sociales. ¿Por qué te estoy diciendo esto? Vamos a ver. ¿Por qué Olimpia? De hecho, Olimpia no fue el único equipo sudamericano que quiso a Tim Paine. No fue la única propuesta. Me imagino que habrá sido la mejor económicamente, o la que al menos más satisfizo las necesidades del jugador, porque el Deportivo Riestra, este equipo polémico de Argentina que puso a un streamer a jugar en un partido de primera división, que fue Spring, ¿no? Este muchacho que es un equipo polémico en la Argentina, también le ofreció un contrato que se filtró por los medios de comunicación argentinos, donde le iban a pagar $19.500 mensuales, un buen salario, ojo, para un jugador que prácticamente era desconocido en este continente. Entonces uno ve, bueno, no fue la única novia que le salió a Olimpia, sino ya tenía algo en Argentina. Y fíjate que cuando Tim Paine agarra y lo presentan, le da las gracias al club por confiar en él, le da las gracias al Wellington Phoenix, al equipo de Australia donde viene él, y le da las gracias al influencer, el Escarzo, que fue el que lo hizo famoso. Y gracias a ese salto de la fama es que lo empezaron a ver acá, porque el núcleo o la mayoría de todas esas personas que siguen, que son más de 5 millones, él tenía 5.000 personas, pasaron a 5 millones en 2 semanas, y ahora la mayoría son de Sudamérica. Entonces, ¿por qué Olimpia lo contrata? Esto es un fichaje netamente de marketing. ¿Tiene su lado deportivo? Sí. Pero ¿por qué yo estoy diciendo esto? Y es sencillo. Yo infiero que Olimpia está buscando la internacionalización de su marca, capitalizándolo a través de la marca Tim Paine, que tiene seguidores en toda Latinoamérica. Y cuando pasamos a ver, lo analizamos nada más por las cuentas de Instagram. La cuenta de Olimpia, tricampeón de Copa Libertadores, tiene 1.1 millón de seguidores, y Tim Paine tiene 5 y tiene seguidores de toda Latinoamérica. Esto yo lo veo como un proceso de expansión digital que está buscando este club, y para que sea más reconocido por estas nuevas generaciones. Está buscando hinchas nuevos fuera de su territorio. Yo creo que ya Olimpia tiene muchísimos hinchas en el Paraguay, es un equipo histórico de mucho peso, pero lo está buscando. Y otro factor que hay que tomar mucho en consideración es la atracción que puedes traer, tanto mediáticamente como de nuevos patrocinadores. ¿Y a qué me refiero con eso? Bueno, en Tim Paine es neozelandés. Obviamente en su país saben lo que está pasando con esta persona, y hay marcas en Nueva Zelanda que pueden ser aprovechadas por este equipo paraguayo para invertir en esto. Esto no es nuevo, y después les voy a dar un top de jugadores que han pasado por estas situaciones parecidas, tengan mayor calidad futbolística o no, pero inversionistas de otros países han llegado a ese país, se pueden vender los derechos de televisión del fútbol paraguayo en Nueva Zelanda, pueden traer inversionistas para acá, puede abrir un puente de transferencia de jugadores. Esto puede ser inimaginable dependiendo ya de lo que hagan en las oficinas de Olimpia, con lo que pueda concretar con la gente de Nueva Zelanda, pero por supuesto que es impresionante lo que puede pasar.
Es una jugada donde Olimpia le dice hola al mundo y le abre la puerta a la posibilidad de negociación con otros países. Me estaba metiendo en la cuenta de Olimpia y casualmente tienen un post donde publican una movida que se llama olimpistas.com. Allí dicen, una iniciativa del Club Olimpia para su comunidad mundial de hinchas. No solamente eso, sino crearon una segunda cuenta que se llama Olimpia Global. Tienen 2 posts solamente y son los posts de Tim Payne y de este anuncio donde generan una comunidad global. Así que a mí me parece que es una inversión. Este fichaje no va a ser el fichaje que le va a dar una Copa Libertadores a Olimpia como tal. No es una estrella que fue contratada netamente por un estudio minucioso del talento deportivo, sino más bien pensado estratégicamente en campañas de mercadeo, en alcance y también engagement con la comunidad global, no tanto la paraguaya. Así que es una movida netamente estratégica, me parece a mí, para Olimpia. No sé si sumarse a una ola de redes sociales pueda tener réditos positivos a corto o mediano plazo, pero es una apuesta arriesgada. Hoy lo que siempre decimos es que, por más que sea, estamos hablando de Tim Payne y Olimpia, así que el hecho de que se sepa de eso ya se logró, el primer check. Ahora a ver qué beneficio le trae la llegada de Tim Payne a Olimpia, tanto en lo deportivo como en lo comercial, eso lo veremos con el tiempo. Y mencionando también que sobre las redes sociales, que Andrés lo acaba de comentar, fíjense que no solamente están impactadas las redes sociales de Payne o del equipo, sino que la Copa Sudamericana hizo una publicación también en sus redes sociales y fíjense, hasta el momento es una de las publicaciones de los últimos días que más tiene me gusta. Hay una que tiene 225 de hace 27 minutos, hay otra que tiene 7.700 me gusta. La de Payne tiene 72.700 me gusta, ya casi los 73.000. Y anteriores tienen 1.000 me gusta, 233, 435, 8.000 me gusta, 8.124. No supera la mayoría los 10.000 me gusta, pero la de Tim Payne evidentemente la reventó. Esto me recuerda también el caso que discutimos aquí en este programa de Segundo Castillo, con sus trajes que estaba causando impacto, ¿no? Y además Conmebol se aprovechaba también de esa imagen para crear contenido en sus redes sociales. Así que algo está moviendo Tim Payne. ¿Tendrá resultado en el futuro? No lo sabemos. Seguramente vamos a estar pendientes de eso, pero por lo menos nos está dejando números, nos está dejando una historia interesante. Y bueno, ahora Tim Payne compartiendo continente con nosotros. Asimismo, yo recuerdo que Olimpia también en algún momento fichó a Manuela de Bayor y compitió con él. Y también Cerro Porteño, su fiero rival, en algún momento fichó a Daniel Huiza en el 2013 y 2015, ¿no? Y además, por supuesto, todos recordamos el caso sonado de Ronaldinho ganando la Copa dentro de la cárcel allá en Paraguay, ¿no? Ese fue, yo creo que uno de los mayores fichajes del fútbol paraguayo y con una gran anécdota. Que ganó el lechón, justamente, ¿no? Ronaldinho levantó el lechón de la Copa de la cárcel, ¿no? Qué vueltas da la vida. Pero fíjate, la estrategia que está haciendo Olimpia es arriesgada, es dura, ¿sí? Porque no está confiando en un lateral de 32 años que ha jugado prácticamente su carrera como profesional en el fútbol de Australia. Pasó por Blackburn Rovers, las inferiores, también estuvo en los Timbers Portland de la MLS. Es una moneda al aire deportivamente. Ahora, yo creo que este fichaje no fue pensado para reforzar deportivamente 100% dentro del campo, sino para hacer una jugada de expansión, de globalización de su marca y de tratar de abarcar más terreno como lo tienen clubes brasileños o argentinos en el resto del continente, ¿no? Donde países como Perú, Colombia, Bolivia, Ecuador sienten arraigo por clubes que no son de estos países, que son de Argentina o que son de Brasil. Entonces, cada quien está tratando de jugar su propio escenario de expansión y creo que esto es una movida muy interesante. Vamos a ver si sale bien o mal, lo hablaremos en el futuro, pero te voy a dar, al menos esto no es nuevo y ha pasado varias veces y el primer caso que se me vino a la mente, que lo estábamos discutiendo justamente, Antonio, fue el de David Beckham. Por supuesto, David Beckham cuando se va a los LA Galaxy en 2007, Beckham era un jugador que su talento hablaba por él, venía, o sea, de haber jugado en Real Madrid, en el Manchester United, después en el Milan. O sea, hizo cosas muy interesantes en su carrera con la selección inglesa, tenía una pegada única, o sea, tenía talento de sobra, pero cuando llegó redefinió muchísimas cosas en el patrocinio estadounidense y tanto que pudo hasta comprar su propia franquicia, que ahora es el Inter de Miami, y la pudo comprar por su contrato por $25 millones en aquel momento. Ahora el valor de esta supera los $2 billones, entonces podrán imaginar que también fue algo que llevó a largo plazo la MLS.
Otro caso que traje a colación fue el de Keisuke Honda con el AC Milan en 2014, que su desempeño en el terreno de juego no fue el mejor, pero el Milan le dio la camiseta número 10 de una vez. Un equipo pesado como el Milan, ¿no? Un equipo duro, campeón de Italia, campeón de Champions, un equipo muy difícil y con mucha trayectoria. ¿Y qué trajo esto? Inversionistas de Japón se vinieron, Toyo Tires, se vinieron muchas marcas e invirtieron en el equipo italiano. Por supuesto, eso trajo dinero para el Milan, que vivía una época un poco más austera en ese momento y se comercializó de una buena manera. Un caso que me llamó la atención fue el de Freddie Adu, que era el futuro Pelé. Le decían que iba a ser el próximo Pelé y tuvo contratos con Pepsi, tuvo contratos con Nike, tuvo contratos con las mayores marcas del mundo. Se lo llevaron a los Estados Unidos, al DC United, ahí fue donde empezó a vender todo esto y su carrera no prosperó, pero comercialmente fue muy buena. Que ya deportivamente no lo haya logrado es otra cosa, pero comercialmente, para los ingresos, pues fue muy rudo. Y la última que yo puedo ver por dos opciones, que ya son dos fenómenos, como Messi o Cristiano, con su ida al Inter de Miami o su ida de la de Cristiano al Al-Nassr, pues esto fue una jugada muy estratégica por parte de ambas ligas, por parte de ambos clubes, para traer muchísimo dinero de uno de los deportistas más grandes de la historia, pero que ya no estaban en su mejor edad deportiva. Pero la inversión que ha habido tan grande por ellos y los pagos que se le han hecho tan grandes por ellos es que simplemente hay réditos comerciales, atraen muchísimas marcas, atraen nuevas ligas, atraen nuevos países, atraen visualizaciones de todo el mundo. Así que cada quien tiene una forma de expandirse de la manera que creo que puede llegar su bolsillo o que pueda llegar su imaginación. Sí, solo para aclarar que Freddie Adu él era de Ghana, fue de Ghana, que se lo llevaron y lo nacionalizaron norteamericano. Y también comentarles que no solo David Beckham en el Reino Unido, David Beckham también fue una movida para el Real Madrid. En el momento que David Beckham va al Real Madrid, David Beckham estaba rompiendo corazones en Asia brutalmente con el Manchester United, y todos los asiáticos, cuando hacían giras del Manchester United por Asia, lo estaban siguiendo. El Manchester era uno de los equipos más queridos en Asia, y cuando ficha por el Real Madrid, Real Madrid se lleva ese capital asiático al equipo y el Real Madrid se internacionaliza más. Y también el Real Madrid casualmente en esos momentos había ganado la Champions y podía disputar Copa Intercontinental allá. Empezó a hacer las giras por Asia, empezó a copiar ese modelo del Manchester United, así que fue también para el Real Madrid como tal, a pesar de que en el Madrid David Beckham firmó un contrato especial, y hasta crearon en España una ley Beckham para impuestos y todo, y para traer a los mejores jugadores, ley que después fue derogada. Pero fue muy interesante la movida que Beckham ha llevado tanto a España como a Estados Unidos. Fíjate que ha cambiado mucho las cosas. Así que, como dices tú, no es la primera vez. El Manchester United lo hizo con Chicharito también. Cuando trajo a Chicharito, abrió toda la página web en español, se abrió al mundo en español. Chicharito en su primera temporada marcó 20 goles. Impresionante. Así que hay varias cuestiones así. Pero con esto listo, la pregunta es para ustedes. ¿Qué piensan sobre esta situación? Bueno, déjenoslas en la caja de comentarios. Por fin, la FIFA dijo cómo va a repartir las ganancias del Mundial entre clubes. Lo que no les pudimos contar en el video pasado, ya se los podemos contar, y cambió todo. Cambió todo, y hay perdedores y hay ganadores. Eso es lo interesante de lo que vamos a hablar, porque todos los cuentos que se están echando, que si Academia va a recibir dinero, que si Deportivo La Guaira va a recibir dinero, que Monagas puede recibir dinero. No. Cambió todo. Todo cambió, y ahora no solo va a recibir dinero Academia La Guaira, Monagas también, y también el Táchira, y también el Caracas Fútbol Club. ¿Por qué? Bueno, les voy a contar básicamente. Como les habíamos dicho en el video anterior, la FIFA básicamente está destinando una parte de los ingresos del Mundial a repartirlos en los clubes que han prestado sus jugadores para el Mundial. Esto viene, como ya les he contado, en 3 videos por el caso del Charleroi, que se le lesionó el jugador, demandó a la FIFA, y esto gestionó con el apoyo del G14, que en ese momento ya era el G18, los 18 clubes más importantes de Europa, y esto gestionó que al final se firmara un memorándum de entendimiento entre los clubes europeos y la UEFA, que hoy en día la FIFA firma y que ya lleva varios memorándum de entendimiento. Por eso es que el video de la semana pasada de Elena contaba cómo si un jugador se lesiona, le pagan el salario del club. Bueno, y habíamos hablado de que los clubes iban a tener una ganancia. ¿Qué fue lo que dijo FIFA esta vez? Dijo que iba a cambiar todo ese sistema. Todo el sistema de repartición de ganancias iba a cambiar, y que ahora iba a ser distinto. ¿Cómo era antes? Bueno,
el jugador que prestaba un club que iba al Mundial iba a producir unos $11,000 aproximadamente diarios, y esos $11,000 se iban a repartir en los clubes donde estuvo ese jugador en los últimos 2 años. Eso cambió y hace al Monagas perdedor en esta ecuación, pero al mismo tiempo hace al Caracas Fútbol Club y al Táchira ganadores. ¿Por qué? En la FIFA va a repartir $355 millones. De esos $355 millones, $100 millones van a ir a repartirse a los clubes que prestaron a jugadores para las eliminatorias al Mundial. Por partido donde el jugador estaba en el campo o en la banca de suplentes, y el club va a recibir $2,362 por jugador por partido donde estuvo ese jugador, ¿ok? Ahí, así se van a repartir esos $100 millones. Los otros $250 millones se van a repartir a los clubes donde esté el jugador registrado al momento que va al Mundial. Y allí esos clubes van a recibir $5,000 diarios por cada uno de los días que ese jugador esté en el Mundial hasta el día después de la eliminación de ese equipo o que el equipo haya quedado campeón del Mundial. ¿Desde cuándo se cuenta? Bueno, desde que el jugador fue liberado. La FIFA dice que la liberación se tuvo que producir a más tardar el 25 de mayo. Si bien es cierto, hay jugadores que pudieron ir después, ya voy a explicar esa situación. Lo cierto es que los jugadores debían en principio estar con su selección el 25 de mayo y por eso los $5,000 empiezan a contar desde el 25 de mayo diariamente hasta que el jugador queda eliminado de la competición. ¿Ok? Ahora bien, ¿qué pasa si el jugador es reemplazado por otro jugador? Ya hemos visto un par de reemplazos en el Mundial. ¿Qué pasa? Bueno, el jugador que es reemplazado cobra hasta el momento de su reemplazo y ese club va a ganar y el nuevo jugador que está reemplazando al anterior empieza a producirle dinero al club anteriormente. ¿Qué pasa si hay transferencias tipo Tim Payne, la acabamos de hablar, en el Mundial? Bueno, resulta que si el Olimpia registra Tim Payne ahora mismo, porque esto depende del registro, entonces el Olimpia va a tener derecho a empezar a cobrar esos $5,000 de Tim Payne diarios, pero eso se hará a prorrata con el anterior club donde estuvo registrado. Hablamos de registro, no de fichaje, porque a veces se dice que se fichó un jugador, pero no ha sido registrado. El registro es cuando efectivamente se mete el contrato y se dice, este jugador está conmigo, en el Transfer Matching System, el TMS, el programa de FIFA. Así funciona la situación. Si se vence el contrato de un jugador y un club durante el Mundial, todos esos contratos que, por ejemplo, vencen el 30 de junio, ese jugador, ese equipo solo va a recibir dinero hasta el momento que se vence el contrato, ¿ok? Como tal. ¿Y qué pasa si el jugador es libre? El equipo no va a recibir nada. Donde estuvo el jugador no va a recibir nada porque el jugador era libre cuando empezó el Mundial. Habiéndoles dicho estas normas nuevas, vamos a empezar con el top de los equipos venezolanos que más produjeron dinero en virtud del Mundial. Dinos quién está en el puesto número 5. Así es, empezamos a hablar de la parte importante, ¿no? De los números y cuánto van a caer en esas cuentas de los equipos venezolanos. En el número 5 tenemos al Deportivo Táchira, que tiene una ganancia de $4,724 por el jugador Carlos Vivas, quien estuvo en 2 oportunidades convocados a juegos de eliminatorias. Por eso le corresponde esa cantidad. Quiero explicar aquí que Carlos Vivas, que tuvo dos convocatorias mientras jugaba con el Deportivo Táchira. Estos son un aproximado, hay que ver al final cuál es el cálculo final, las retenciones que a veces se hacen, pero en este sentido es importante destacar aquí que la primera fase del Mundial, o sea, cuando la gente habla de ir al Mundial, no. Casi todas las selecciones del mundo juegan el Mundial. Venezuela juega el Mundial prácticamente desde el año 65, porque se llama primera fase mundial, la primera fase del Mundial de fútbol organizado por la FIFA. Lo que estamos hablando, cuando hablamos de decir ir al Mundial, legalmente se le dice fase final de la Copa Mundial de Fútbol de la FIFA. Por eso es que están repartiendo dinero a las que prestaron jugadores a la primera fase, a los que no han clasificado al Mundial, pero sí prestaron jugadores en esas eliminatorias. Bueno, vamos con el puesto número 4, y el puesto número 4 se lo lleva el Monagas, ¿ok?
quien tuvo 7 convocatorias de Tomás Rodríguez, jugador panameño. Si bien es cierto que el jugador en este momento no está inscrito con el Monagas y no está en Venezuela, mientras lo convocaron varias veces a su selección, en mis cálculos 7 veces estuvo registrado con Monagas y le está produciendo a Monagas $16.534. En otra ocasión, y por eso digo que Monagas es de los perdedores con este cambio de regla, en otra ocasión el Monagas estuviera llevándose casi $200.000. Pero como las reglas cambiaron, ahora Monagas recibe es $16.534 aproximadamente. En el tercer puesto, vamos aquí con mi socio Andrés Moro. ¿Quién está en el tercer puesto, Andrés? Y en el tercer lugar está el Caracas Fútbol Club con un total de $37.792 por concepto de 3 jugadores. Y empezamos con el primero, Alain Baroja, quien estuvo en 6 convocatorias y se llevó un total de 14.172. Entran al club por concepto de Alain. Alexander González por 6 convocatorias, 14.172, igualmente que Alain. Y en el tercer lugar está Wilker Fariñez por 4 convocatorias y un total de $9.448 que ingresarán al Caracas Fútbol Club por este jugador. Sí, es importante destacar que estas convocatorias, Alain y Alexander tuvieron varias convocatorias. ¿Por qué solo estas cuentan para el Caracas Fútbol Club? Porque cuando Alexander lo convocaron, estaba registrado con Caracas Fútbol Club, estaba jugando con Caracas Fútbol Club y esas 6 primeras convocatorias él las hizo estando en Caracas Fútbol Club. Cuando Alexander se muda a otro equipo, las siguientes convocatorias que le hicieron, igual que Alain, le cuentan es al otro equipo. Lo mismo pasa con Wilker, que tuvo 4 estando en Caracas Fútbol Club. Por eso es que cuentan esas convocatorias. En segundo lugar, ¿a quién tenemos, Brandito? En el segundo puesto ya sube la cifra exponencialmente y le corresponde a Academia Puerto Cabello. Y es que Academia Puerto Cabello ingresó $174.724 por concepto de Giovanni Ramos, panameño, que tuvo 2 convocatorias en las eliminatorias mundialistas o la primera fase de la Copa del Mundo. Y luego se le suma un total de $170.000 por los 34 días que va a estar el jugador en el Mundial. Sí, bueno, Giovanni Ramos, que ya lo vimos en el Mundial con Panamá, este monto es un estimado de si Panamá quedara eliminado en la primera ronda. Obviamente que si Panamá sigue avanzando, el monto para Academia Puerto Cabello se seguirá incrementando. Pero bueno, y en el número 1 de los clubes que más dinero están produciendo del Mundial de Venezuela, ¿a quién tenemos, Elenita? A mucha gente que ve estos videos le va a gustar porque de primer lugar tenemos a Deportivo La Guaira con $186.534 que reciben por el jugador Jorge Gutiérrez de Panamá, quien estuvo convocado 7 oportunidades, generando $16.534 y nuevamente, como acaba de decir Antonio, pudiera llevarse $170.000 como mínimo por los 34 días del Mundial, pudiendo esta cifra aumentar evidentemente si Panamá sigue a otra instancia en esta fase final de la Copa del Mundo. Así es. Bueno, estos son los montos aproximados, hay que ver, porque hay veces que este dinero llega a las cuentas de la federación, hay que pagar algunos impuestos, hay que pagar algunas cuestiones, hay deducciones que se hacen, los bancos también hacen deducciones. Estos son aproximados, además que si estos jugadores logran avanzar de fase, si Panamá, que esperamos que le vaya muy bien, logra avanzar de fase y logra seguir, van a producir más dinero para los clubes, pero esto en principio son los clubes que se beneficiarían de las ganancias del Mundial en el caso de Venezuela. Habiéndoles dicho eso, señores, ¿cuál es su opinión? Bueno, déjenoslas en la caja de comentarios. Con esto listo, bueno, señores, ha llegado el final del programa el día de hoy. De verdad que muchísimas gracias por acompañarnos semana a semana. Ya somos 2,000 seguidores. Se los agradecemos un montón, un montón. Nosotros humildemente hacemos este trabajo como un extra a nuestro trabajo principal, defendiendo atletas, defendiendo entrenadores, agentes, clubes y ayudándolos un poco a veces en su marketing. Así que esto es como contarles un poquito de lo que hacemos sin decirles lo que hacemos específicamente o contarles especialmente los casos donde estamos involucrados. Pero bueno, si les gustó este programa, por favor, comenten, compartan y denle like. Si les gustó mucho, por favor, denle a la campanita y suscríbanse para seguir recibiendo contenido como este. Estuvieron trabajando para ustedes el día de hoy la dama del derecho del deporte, Elena Mundaray. Gracias a todos por su tiempo. Nos vemos en una próxima edición del Precio del Deporte. También estuvo trabajando para ustedes el pivote del mercadeo deportivo, Andrés Moró, mejor conocido como el señor Moró. Gracias y nos vemos en la próxima.
Y estuvo también con ustedes el mago del diseño y la identidad en el deporte desde Montevideo, Uruguay, Brandon Buquet. Muchas gracias a todos y nos vemos en la próxima. Y por supuesto, este es su servidor, Antonio Quintero. Muchísimas gracias por acompañarnos semana a semana, regalarnos un poquito de su tiempo para compartir esto que más nos gusta. Chao, chao. Bye, bye. Esto es el precio del deporte.